Acá tenemos otro sistema de una chica alumna mía que se llama Susan Boone. Uno siempre escucha anécdotas en donde que hay temas muy amplios que ocurren en muchas historias que vienen de la antigüedad, por ejemplo, historias de David versus Goliat. Hay mucho que se basa en esa historia, muchos cuentos, libros, artículos, serían epigramáticos, es decir, o isópicos, como las fábulas. Entonces, acá tenemos... acá tenemos las fábulas del zorro. ¿Saben lo que son las Aesop? ¿Saben las fábulas de Aesop? Todo lo que tiene que ver con la cigarra y la hormiga. Bueno, las fábulas que ya todos conocemos de Aesop, cuando uno pone al delincuente a cargo de cuidar el dinero, ¿no? Ese tipo de cosas. O un niño en la dulcería, que también es bastante similar, o poner al zorro a cuidar las gallinas, todas esas cosas, ¿no? Que bueno, nosotros conocemos todos los países, que tienen mucho contenido por lo abstracto. Es difícil, digamos, utilizar esto en inteligencia artificial. Entonces empezamos a trabajar con la gente para hacer búsquedas y preguntarle a la gente para, a ver, en general la gente ya estaba haciendo la tarea. En realidad, cuando uno lee una historia en línea y uno se acuerda de esos temas de las fábulas, directamente, espontáneamente lo dicen en Twitter o en Reddit, dicen la palabra o la frase, una expresión natural. Si uno lee un artículo o una historia en donde hay un ladrón a cargo, dicen, sí, el zorro a cargo de las gallinas. O, bueno, la gente espontáneamente lo dice. Entonces nosotros tiramos una historia que tiene que ver con eso y esperamos a ver los tweets de la gente y generalmente mucha gente tuitea esa frase, exactamente. Esto no ocurrió, pero Obama como jefe de la agencia de patentes, una persona que era un lobista para la industria farmacéutica, y uno puede ver las cosas que la gente dice. Obama pone al zorro de tal y tal a cargo de las gallinas, por ejemplo. La historia era que Obama había designado a una persona a cargo de la agencia de patentes y los que tuiteaban decían, el zorro cuidando a las gallinas. Es decir, el propósito es ayudar a la gente a encontrar las historias que les gustan, no porque les guste la historia, sino porque les gusta la temática, o que es la temática que les interesa. Digamos, es para ir un poquito, porque en realidad es fácil cuando uno tiene que pensar en los deportes o en algún partido político, eso se encuentra fácil. Lo difícil es hacer estas búsquedas más complejas que tienen que ver con temáticas que les interesan a las personas que no son necesariamente las típicas, como los deportes, la política, etcétera. Bueno, yo he estado hablando acerca de encontrar historias en línea, ¿no? Básicamente. Y como se dijo antes, vivimos en una era en donde los datos son lo que importan. Es como un niño en la bombonería, ¿no? Para los que nos interesan estos temas. Los datos están libremente fluyendo y hay muchísimas cosas que podríamos hacer todos nosotros, pero el gran desafío radica en realidad es en decir, bueno, uno encontró todos estos datos, uno compiló todos estos datos, los analizó y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? En última instancia, uno tiene que presentar los resultados de estos análisis a las personas de manera tal que se puedan entender y que se pueda hacer algo con eso, porque si no, no tiene sentido juntar los datos y analizarlos. Bueno, en realidad
Sí tiene sentido, porque siempre alguna máquina dentro de 10 años va a hacer algo con esos datos. Vamos a tener que esperar 10 años para ver qué es lo que podemos hacer con todos los datos que estamos juntando ahora. Y por eso la visualización es algo tan importante en las ciencias de la computación. La construcción automática de gráficos, sistemas como Tableau o Deep-Free, no sé si los conocen estos sistemas, pero nosotros pensamos que no queríamos solamente visualizar los datos, sino que también queríamos poder verbalizarlos o narrativizarlos para poder contar una historia en nuestro idioma. Y este es mi eslogan personal, que es: quiero que todos los datos del mundo tengan algún significado para todas las personas del mundo a través de historias, a través de contar una historia. Entonces, nosotros en la charla anterior vimos un ejemplo de lo que hace nuestra competencia, un competidor y un imitador nuestro, lo que hacen con el fantasy football, sería el equivalente nuestro al grande T. Acá tenemos los datos de un partido de hockey sobre hielo, y lo raro es que era en Texas, que no es un lugar muy habitual para el hockey sobre hielo. Bueno, dice, los Killers de Río Grande fueron los que estaban mandando todos los cilindros al arco, y el segundo párrafo dice, Zach Pierfon se hizo todos los goles con unas asistencias, tuvo una tarde fabulosa para poder ganar 6-3. Bueno, esto se puede hacer con béisbol, con fútbol americano. Hacemos también historias que tienen que ver con los negocios. En este caso tenemos datos de Red Hat. Y acá tenemos una cosa que hicimos para Forbes.com. Ellos hacen pronósticos trimestrales o semestrales para diferentes empresas acerca de lo que va a suceder en la economía, la política, etcétera. Acá tenemos otra que tiene que ver con Home Depot, que dice las ganancias de Home Depot se prevén que van a aumentar. Wall Street es optimista acerca de Home Depot porque ha empezado a informar ganancias a partir del 20 de mayo del 2014. Por supuesto, esto no es algo muy emocionante, ni que nos interese muchísimo, a menos que uno esté invirtiendo en Home Depot, y en ese caso es emocionante, pero si no es así, es muy aburrida, y ese es el punto. El punto es generar contenido que sea importante para ustedes, y no hacerlo solamente para Home Depot, hacerlo para cualquier compañía que quiera pedirlo. Es decir, hacer contenido que sea importante para el que lo quiere leer. Esto fue hecho para Apple, por ejemplo. Y por supuesto hacemos todo lo que tiene que ver con los informes del mercado de valores por sector. El sector de la salud estuvo por debajo de su rendimiento en el mercado, estuvo por debajo del 0,4%. Hasta ahora el Dow subió 0,2%. Obviamente aburridísimo, a menos que uno sea un inversor, y en ese caso le va a interesar muchísimo. Otro ejemplo para American Company, que estuvo en problemas. Bueno, artículos o contenido de por qué. No sé si ustedes son periodistas o si hay algún periodista, pero esta es la alternativa. Podemos darles una tabla con números y bueno, acá tenés, decime lo que significa. Y vos tenés que hacer la historia. O, por ejemplo, visualizaciones. Podemos poner un gráfico como este. Y bueno, es muy informativo si uno sabe lo que está buscando. Yo no sé lo que estoy buscando en este gráfico, entonces para mí no significa nada. Pero a lo mejor para vos sí. Y a lo mejor hay algo muy importante aquí, que yo no lo vi. El segundo párrafo habla de lo que es importante. En los últimos 8 trimestres, Ackman Corp ha tenido un aumento sólido tanto en ventas y en ganancias netas durante este periodo. Sin embargo, hay dos tendencias que se han hecho aparentes y que son causa de preocupación. Entonces, aunque estos números ven que están subiendo, las ganancias van mucho más lentas de lo que se había pensado. Por lo tanto, los márgenes de ganancias están bajando. Entonces, a pesar de que el gráfico muestra curvas ascendentes, en realidad esto significa que están perdiendo plata. Si uno no es analista de negocios, no significa nada. Uno necesita que alguien se lo interprete. Uno necesita un asistente que les explique qué es lo importante en ese gráfico. Si uno es un experto, lo va a entender solo.